Buenos días, niños, a todos ustedes. Hoy día estamos en el último día de la semana, viernes 10 de julio. Como siempre, en nuestro grado, cuarto grado C de la gran unidad escolar José Faustino Sánchez Carrión de la ciudad de Trujillo. En esta actividad elaboramos una infografía sobre la diversidad cultural de nuestro país, segunda parte, en el área de comunicación. Como siempre, mi nombre es Esteban Campos García, docente responsable. Entonces, vamos a empezar. Elaboremos una infografía sobre la diversidad cultural de nuestro país. ¿Qué vamos a necesitar para desarrollar nuestra actividad el día de hoy? Nuestro celular, tablet o laptop, siempre con acceso a Internet, así como también vamos a utilizar nuestro portafolio de evidencias. Y el borrador de la infografía realizado el día de ayer sobre la diversidad cultural en el Perú. Estoy mostrando una infografía enviada por uno de mis estudiantes del grado, ¿no? Que lógicamente hay que revisarlo y tener una versión final del mismo. También vamos a necesitar lo siguiente. El cuaderno u hojas de reuso, sus lápices a colores, lápiz, lapicero y un papelote cuadriculado o rayado, cualesquiera. Muy bien, para el desarrollo de la actividad. En la actividad anterior, es decir, el día de ayer, planificaste la escritura de tu infografía sobre la diversidad cultural de nuestro país. Para ello, revisaste y organizaste la información de los trabajos que elaboraste al participar de cada una de las actividades durante estas 2 semanas. Luego, escribiste el primer borrador de tu infografía, que fue el día de ayer, jueves. Muy bien. ¿Cuál es nuestra meta del día de hoy? Nuestra meta es escribir la versión final de tu infografía sobre la riqueza de la diversidad cultural de nuestro país. La meta hoy día entonces es escribir la versión final de la infografía que ustedes ya lo hicieron el día de ayer jueves. Vamos a empezar entonces. Antes de empezar, yo sé que ustedes lo harán muy bien. Entonces, antes de iniciar con la revisión y escritura de la versión final de tu infografía, tenga a la mano el texto borrador de la infografía que elaboraste en la actividad anterior, es decir, del día de ayer, el cuadro de planificación y organización de ideas y los aspectos a considerar en la elaboración de la infografía. Inicia la revisión del borrador o primera versión de tu texto. Recuerda que el propósito es elaborar una infografía sobre la diversidad cultural de nuestro país. Todas estas cositas, niños, ya lo hemos visto el día de ayer jueves. Voy a mostrarles a todos ustedes la infografía, como les dije hace unos instantes, de uno de los estudiantes del cuarto grado C de la gran unidad escolar José Faustino Sánchez Carrión. Esta es la infografía que ha presentado uno de sus compañeros. Lleva el título Diversidad Cultural en el Perú. Digamos, lleva también el texto, ¿no? Que son párrafos cortísimos. Lleva el cuerpo, que son cada una de las imágenes que se están mostrando. También el cuerpo es acompañado por todas las imágenes, ilustraciones que hay al respecto. También lleva o está escrito la fuente, ¿no? La fuente de dónde ha sido extraída toda esta información y el nombre del autor, que es muy importantísimo. Entonces diríamos que esta infografía está muy bien elaborada, lo que simplemente hay que ver digamos, la ortografía en este caso, ¿no? Pero muy bien, pasamos a lo siguiente entonces. Ya conociendo un borrador o digamos un modelo de infografía, vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a apoyarnos en el cuadro Planifico la escritura de mi infografía y organiza tus ideas. Para eso van a revisar la organización de sus ideas, que ya también lo hemos visto el día de ayer. Este cuadro, Planificando la escritura de mi infografía, lo hemos visto el día de ayer y justamente ustedes ya deben haberlo escrito, ¿no? Consta de 4 preguntas. La primera pregunta, ¿a quiénes estará dirigido? Pues yo pienso que está dirigido a mis familiares, amigos y a mi profesor, ¿no? Ustedes no sé para quiénes habrán escrito que debe estar dirigido. Segunda pregunta, ¿de qué tratará tu infografía? ¿Sobre qué le dije hace unos instantes? Sobre la diversidad cultural del Perú. ¿Para qué la elaborarás? Respondamos esa pregunta para conocer sobre la diversidad cultural como las costumbres, tradiciones, recetas regionales, danzas
y los idiomas que se hablan en el Perú. ¿Qué necesitarás para elaborarlo? También deben haber ustedes realizado el día de ayer. Se ha utilizado papelotes, plumones, colores, lapiceros, portafolios de evidencias y algunas imágenes. Este es el cuadro planificando la escritura de mi infografía, ¿no? Ustedes pueden cambiar las respuestas según como les parezca mucho mejor. Muy bien. Otro cuadro que hemos trabajado es organizando mis ideas, ¿no? Ahí hemos visto varios danzas, instrumentos musicales, festividades y algunas lenguas que hablaban los peruanos, ¿no? O que hablan los peruanos, ¿no? Sobre esto yo puedo decir que una de las lenguas que hablan los peruanos es el castellano, otro es el quechua y también el aymara. Lógicamente que hay otras lenguas más que son pocos los peruanos que hablan, ¿no? Por lo general, más del 85% del total de los peruanos hablan castellano y el resto hablan las demás lenguas. Sobre las festividades, podemos decir que hay diferentes festividades que se realizan tanto en la sierra, en la costa o en la selva del Perú. Ustedes lo que tienen que hacer es escribir los nombres, que ya son cositas que hemos trabajado en las semanas anteriores. Instrumentos musicales, cualquier instrumento musical, también de acuerdo al tipo de música, de danza de las diferentes regiones del país, ¿no? Y las danzas en sí, por ejemplo, tenemos una serie de danzas que se utilizan en las diferentes festividades de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, el tondero sería una de las danzas, ¿no? Entonces, este cuadro organizativo tienen que ustedes completarlo también. Bueno, vamos a leer pausadamente tu infografía y vas a corregir lo necesario. Luego pídele a un miembro de tu familia, que puede ser tu papá, tu mamá o la persona con quien estás viviendo, que te apoye en la revisión considerando estos aspectos. Los siguientes aspectos tienen que considerar, ¿ya? Todos estos aspectos, niños, tiene que tener su infografía. Si le falta alguno, pues tenemos que corregirlo, porque hoy día tenemos que corregir y escribir la versión final de la infografía. Entonces, de acuerdo al trabajo que ustedes han realizado ayer, de acuerdo a la infografía que ustedes han elaborado ayer, preguntamos, ¿la infografía tiene título? ¿Tiene título su infografía? ¿Sí o no? Si tiene título, ustedes marcarán un sí con una X. Y si no tiene, pues marcarán en la columna donde corresponde. Otra pregunta más. ¿Tiene una imagen central que llama la atención su infografía? Si tiene, si es que tiene, ustedes marcarán una X en donde dice sí. Y si no tiene, marcarán una X donde dice no. Siguiente pregunta, ¿no? Otro aspecto más que debe tener su infografía. ¿Sus imágenes holográficos se relacionan con la diversidad cultural de nuestro país? Sí, sí se relaciona. Entonces marcamos con una X donde dice sí. Y si no se relaciona, marcaremos en la columna que corresponde. Y así iremos completando el cuadro, ¿no? Por ejemplo, ¿contienen ideas importantes sobre la diversidad cultural de nuestro país? Su infografía sí contiene esas ideas importantes sobre la diversidad cultural. Sí, pues si tiene, ¿dónde vamos a marcar? En la columna del sí. La presentación de la información es ordenada y agradable a la vista. ¿Está bien ordenadito o todo está mezclado? No sé. Si está todo bien ordenado y es agradable a la vista, quiere decir que nosotros lo podemos entender fácilmente. Entonces, colocaremos una X donde dice sí. Y por último, usa diferentes tamaños y tipos de letra. Recuerdan que hablamos, hay letra mayúscula, letra minúscula, letras más grandes, puede ser letra de imprenta, letra corrida, qué sé yo. Si ustedes han utilizado ese tipo de letras, pues marcarán sí. ¿Dónde? En la columna donde corresponde. Una vez que hemos concluido con los aspectos a tener en cuenta, pues vamos a seguir avanzando, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Además, puedes revisar si cumple con el uso correcto de mayúsculas, tildes y signo de puntuación. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que tiene que estar bien redactado y que tiene que tener sentido completo todo lo que ustedes han escrito, ¿no? Después de eso, de haber revisado ya su primer borrador, ustedes van a escribir la versión final de tu infografía. Ahí en la versión final, obviamente que va a incluir todos los cambios o correcciones que ya hiciste durante la revisión. Puedes usar un papelote, ¿no? Ojalá tengas, si no, pues en una hoja de papel bond o en todo caso en tu cuaderno. Si algunos
tuviese una cartulina en buena hora. ¿Qué vamos a hacer seguidamente? Van a dibujar las imágenes o van a ustedes a pegar fotografías que acompañarán a tu infografía. Tómate el tiempo que necesitas. A continuación, les voy a mostrar un modelo de una infografía relacionado al tema. ¿Cuál es el tema central? Diversidad cultural. Entonces, a esta infografía, lo que ustedes están observando es un papelote, ¿correcto? Es un papelote. Entonces, recordemos cuántas partes tiene la infografía. Primera parte, ¿cuál es? ¿Alguien se acuerda? Claro, es el titular. ¿Y qué es el titular? Es el título de la infografía. Quiere decir que ustedes deben haber escogido ya un nombre, un título para su infografía. Yo he escogido el siguiente título. Mi Perú es un país multilingüe y pluricultural. Muy bien, ya tenemos el titular, ¿no? ¿Cuál es la otra parte? ¿Recuerdan la otra parte de la infografía? Pues claro, el texto o los textos que debe de tener la infografía. ¿Y qué son el texto? ¿Recuerdan? Son los párrafos, ¿no? Todos los párrafos que lleva la infografía y que este debe ser no tan largo ni tampoco tan cortísimo, sino debe ser más que todo breve y que se deba de entender. Vamos a ver, entonces, ahí está el texto. Por ejemplo, el texto dice, el Perú está considerado como un país multilingüe y pluricultural debido a las diferentes manifestaciones culturales que el hombre peruano presenta, cuyos orígenes en algunos casos son autóctonos, tanto en idioma y legados culturales, y otros en función de diversas culturas, en especial la española, a quien debemos el idioma y el legado de cultura. Muy bien, hay un texto. Yo si quiero, puedo escribir otro. Aquí tengo otro texto. Este es otro texto, ¿no? Nos dice aquí, la diversidad cultural nos pide un compromiso a todos los seres humanos de lograr entendernos como un todo, sin diferencias de ningún tipo, a querer amar a nuestra naturaleza como creación divina y preservar toda obra humana. También en mi infografía yo he escrito otro texto, ¿no? Mucho más pequeño. Y nos dice, la existencia de diferentes culturas está considerada como patrimonio de la humanidad. Hasta ahí, niños, ¿cuántas partes ya he escrito en mi infografía? 2, el titular y el texto. ¿Recuerdan la otra parte, hijos? ¿No recuerdan? Pues yo les voy a decir, es el cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? ¿Se acordarán? Está conformado ¿por qué? Por todas las imágenes, todas las ilustraciones, pueden ser mapas, pueden ser tablas, pueden ser datos estadísticos, etcétera, ¿no? En este caso, yo he considerado el mapa del Perú. Esta es la imagen central que toda infografía debe tener, una imagen central. Pues también tengo otras ilustraciones más, ¿no? Por ejemplo, que yo le he denominado Perú, su vestimenta. Ustedes saben que el Perú, en diferentes regiones, la vestimenta no es la misma. No es la misma la vestimenta que usan los habitantes de la selva con los de la sierra, o mucho menos con los de la costa, ¿no? Ahí está, y se nota claramente en las imágenes que estoy mostrando. Otra parte del cuerpo de la infografía, yo he considerado atractivos turísticos y inclusive yo he escrito aquí una partecita que nos dice es el más representativo del Perú, que está aclarando lo que quiere decir esa fotografía, ¿no? ¿Por qué? Porque atractivos turísticos hay muchísimos en todo el Perú. En todo el Perú hay muchos lugares turísticos, pero uno de los más representativos del Perú es Machu Picchu. ¿Correcto, hijos? Muy bien. ¿Qué más he considerado? Otro más ilustraciones que conforman ¿qué cosa, hijos? El cuerpo. Por ejemplo, en la exquisita gastronomía. Igualmente, en las diferentes regiones del Perú, los platos típicos o las recetas regionales son muy diferentes. Tenemos aquí, por ejemplo, el ceviche, que generalmente es un plato de la costa. Tenemos los chicharrones, que es de la región de la selva. Y bueno, tenemos el otro plato típico que corresponde a la región de la sierra. Muy bien, hijos. Entonces, sigo escribiendo más cosas no complementarias a través de imágenes que conforman el cuerpo de la infografía. Aquí tenemos las artesanías peruanas. También son diferentes tanto en la costa, en la sierra, ¿no? Y en la selva inclusive, ¿no?
A través de los dibujos estoy dando a entender las diferentes artesanías del Perú. ¿Qué más puedo decir sobre la pluriculturalidad peruana? ¿Qué más? Que puedo decir que el Perú es un país multiétnico y dibujo o pego una imagen. Tenemos, por ejemplo, aquí diferentes personas con diferentes vestimentas de diferentes colores, ¿no? Unos hay un morenos, otros son blancos, etcétera, ¿no? Y por la misma vestimenta. Es decir, el Perú es un país multiétnico. Como ustedes se dan cuenta, niños, todos estos datos de aquí está relacionado, todos estos temas están relacionados ¿a qué cosa? A la diversidad cultural. ¿Me falta alguna otra parte de la infografía? A ver, contemos. 1, 2 y 3. ¿Qué nos falta? ¿Nos falta algo más? Pues claro, nos falta la fuente. ¿Qué cosa viene a ser la fuente? La fuente viene a ser la página o el lugar de donde nosotros hemos obtenido la información. Pues yo le he obtenido de una página de internet, entonces le escribo de dónde le he tomado, ¿correcto? A ver, contemos, ¿cuántas partes ya van? Titular 1, texto 2, cuerpo 3, fuente 4. ¿Y cuántas son? ¿Cuántas partes tiene la infografía? Ah, claro, nos falta una parte. ¿Cuál es? ¿Cuál es, niños? El crédito. Y ustedes dirán, ¿el crédito? ¿Cuál es eso? Si aquí también dice crédito. Pues no. Crédito viene a ser el nombre de la persona quien elaboró esta infografía. ¿Y quién escribió esta infografía? ¿Quién lo elaboró? ¿Ustedes? No, mi persona, ¿no? Entonces, como yo, mi nombre es Esteban Campos García, pues escribo ahí. Niños, este es un modelo sobre la diversidad cultural. Obviamente es un modelo, no quiero que lo hagan igual. Ustedes utilicen las evidencias que tienen, su portafolio de evidencias, sus actividades, sus cuadernos, y con eso de ahí van a elaborar su infografía. Obviamente que se van a ayudar también, si fuese el caso, para las situaciones de imágenes, algunos datos del Internet, ¿no? Hijos, esto está más claro, entendible sobre la infografía. Entonces, ya teniendo ustedes una claridad de lo que es la infografía, van a revisar, valga la redundancia, van a revisar su borrador de su infografía, van a ver que quizás no escribieron el texto, no hicieron el cuerpo o no escribieron la fuente. Si no lo han hecho, pues guíense a través de este modelo y háganlo bien para que redacten la versión final de la infografía, ¿no? Después de haber revisado, niños, de haberlo hecho en un papelote, van a reunir a sus familiares y van a compartir con ellos el propósito de la infografía, ¿no? ¿Cuál fue el propósito? Dar a conocer la diversidad cultural de nuestro país, ¿no? Luego coloca tu infografía a la vista de tus familiares y preséntala. ¿Qué cosa quiere decir preséntala? Que ustedes van a explicar detalladamente cómo está organizado, van a leer el título, así como lo he hecho yo, el texto y las imágenes que lo complementan, ¿no? Es decir, ustedes van a hacer una exposición, elaboran su infografía, van a exponerlo a su familia, a algunos de ellos que por favor le ayuden, que elaboren un video de cómo está la exposición, ¿no? Cómo han explicado ustedes sobre la infografía y me lo envían siempre a mi WhatsApp personal. Luego de eso van a reflexionar con ellos sobre la importancia de cuidar, valorar y difundir nuestra diversidad cultural. Además, pídeles que te ayuden a compartir tu infografía con tus compañeras, compañeros, maestra o maestro, en este caso conmigo y con tus compañeros, por los medios que tengas a tu alcance, es decir, fotografías, WhatsApp, video, etcétera, ¿no, hijos? Todo esto, pues, hay que hacerlo, ¿no? Seguidamente van a reflexionar sobre los aprendizajes que lograste al participar en las actividades de estas 2 semanas sobre la diversidad cultural del Perú. Escribe en tu cuaderno o en una hoja de reuso 2 o 3 aspectos de la diversidad cultural de nuestro país que más llamaron tu atención. Es decir, de todo lo que ustedes han estudiado sobre la diversidad cultural, solamente extraen 3, la que consideran ustedes que más le llamó la atención. Pueden ser las danzas, pueden ser las festividades, no sé, eso depende ya de ustedes. Y escriben aquí, donde dice mis aprendizajes sobre la diversidad cultural del Perú.
Recuerden, guarden sus anotaciones en un portafolio, pues serán de mucha utilidad en las próximas actividades, ¿no? Como siempre, niños, guarden en su portafolio las evidencias de sus trabajos. Bueno, hemos llegado al final. Podemos decir reto cumplido. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre, soy el profesor Esteban Campos García del cuarto grado C de la gran unidad escolar José Faustino Sánchez Carrión de la ciudad de Trujillo. Muchísimas gracias y hasta un próximo momento.